y podrían disminuir la sensibilidad nerviosa, ¿sí? Causando pérdida del olfato, pero esto es un daño nervioso, por si acaso, es un daño de sistema nervioso periférico, de las terminaciones nerviosas que se encuentran a nivel de la mucosa nasal. Y para responder a su compañero en relación, creo que esta es una bonita imagen para ver qué es lo que sucede con la replicación del virus. Este virus, estoy con otro mouse, este virus que tiene una simetría icosaédrica, este no tiene fibras, lo que se hace es unirse a su receptor, ¿no? Que puede ser una molécula de adherencia, por ejemplo, se une a su receptor y esto hace que, esta unión hace que la proteína BP4 salga de ahí, ¿sí? Y la proteína BP4 es la que está agarrando la pelotita y ella es la que está manteniendo la estructura viral. Entonces, si hace que salga el BP4, es como si el virus se desintegrara, se abren las compuertas y lo que ingresa solamente es el material genético. ¿Sí? Es la cadena simple que tenemos de RNA de sentido positivo y en un extremito podemos ver a nuestra proteína VPG. ¿Sí? Entonces, esta la arrastra a la cadena de RNA hacia los ribosomas, que son nuestros, ¿no ve? De la célula huésped, y le dicen que en lugar de sintetizar las proteínas de la célula huésped, sintetice las proteínas virales. Y empieza la síntesis de las proteínas virales, pero paralelamente va creando una plantilla. Esta plantilla, fíjense, esto no es el núcleo celular, por si acaso, ¿sí? Es una vesícula en particular. Entonces, esta plantilla empieza a generar miles de copias. Y en poco tiempo, o sea, todo este proceso, y más bien están preguntando, todo este proceso demora más o menos 5 a 10 horas. Entonces, fíjense, un virus está entrando y serán miles los que están saliendo porque se han generado miles de copias acá. Pero paralelamente viene la síntesis de las poliproteínas, luego se fragmenta en proteínas como tal, y estas son proteínas precursoras de proteínas estructurales, proteínas no estructurales, proteínas de replicación, y etcétera, y todo lo que necesita el virus para conformar ya su virión, que posteriormente llega a ensamblarse. Eso es lo que sucede en la replicación del rinovirus. Espero que haya estado respondida la pregunta. Aquí preguntaban si existe algún serotipo de rinovirus que sea más agresivo característico que el resto. No. Y este virus tiene una capacidad de mutación increíble. Entonces, si bien son 150 serotipos, ustedes dirían, me resfrío 150 veces y no me voy a resfriar más, pero no es así, porque este virus está mutando, ¿sí? En todos los elementos tan pequeñitos que habíamos visto de las proteínas virales, pues hay mutaciones. Entonces, podemos resfriarnos durante toda la vida. Hay personas que son más sensibles y llegan a resfriarse hasta 6 veces al año. Hay resfríos recurrentes, es decir, que termina un resfrío y empieza otro por un serotipo diferente. ¿Por qué? Porque tal vez no he tenido la precaución suficiente y he tomado contacto con los niños, por ejemplo, o trabajo en una guardería. Los niños, pues son los transportadores de estos virus, de todos los serotipos que ustedes quieran, y a ellos no les afecta tanto, ¿no? Pero cuando un virus pasa de un niño a un adulto, es mucho más aparatoso el cuadro que cuando pasa de un adulto a un niño, ¿no? Por la cantidad de anticuerpos que tenemos, pero en el caso del rinovirus, pues puede suceder un montón de veces y aún así no tendríamos cómo prever la infección por ciertos serotipos, por ejemplo. O sea, los cuidados y precauciones son en general. No sé si tienen alguna otra pregunta. Dice Leí Javets y menciona que el frío y el estar con ropa mojada no produce resfriado ni aumenta la susceptibilidad al rinovirus. Lo que pasa es que el rinovirus es un virus, es una partícula infecciosa. Entonces, ¿qué es lo que hace el frío? Estimula a nuestro sistema inmunológico, o sea, lo deprime de cierta forma. Es lo único que hace. Entonces, no es que
aumenta la susceptibilidad por rinovirus o por adenovirus o por influenza virus, por ejemplo. Esto es en general. Ahora, si bajan nuestras defensas y nosotros no estamos en contacto con una persona portadora de rinovirus, no vamos a resfriarnos, ¿sí? Podemos estar con ropa mojada, podemos estar con frío, pero si no tomamos contacto con rinovirus, no pasa nada. Podemos estar muy bien abrigados también. Si tomamos contacto con rinovirus, el cuadro será mucho más o mucho menos agresivo, dependiendo ya de nuestro sistema inmunológico. Me dicen el rinovirus es el más común de todos los resfriados comunes del diario vivir. Lo que pasa es que pensamos que el rinovirus es el único causante del resfrío, pero ustedes ahora se acaban de enterar que no, ¿no? Que pueden ser como 4 virus diferentes. Entonces nos podemos resfriar una vez por uno, otra vez por otro. Pueden ser por serotipos del rinovirus, pueden ser por adenovirus, pueden ser por serotipos de adenovirus diferentes también, y podemos seguir teniendo cuadros de resfrío común, ¿sí? Y preguntan, ¿por qué se da la otitis? La otitis, así como la sinusitis, es una complicación del resfrío, ¿sí? En el caso del rinovirus, el rinovirus no tiene la capacidad de ingresar a vía respiratoria inferior, o sea que no existe una neumonía por rinovirus. Entonces, una complicación por rinovirus sí puede ser una sinusitis, que es lo que les había dicho, la obstrucción de los canalículos y el aumento de secreciones en los paranasales, sí puede haber sinusitis y también puede haber otitis. La otitis viene por la obstrucción del conducto, ¿no es cierto?, de la trompa de Eustaquio. Entonces, eso puede generar, o sea, ¿cuál es la causa de la otitis en estos casos? Es una faringitis, o sea, es la inflamación que habíamos visto en todo el proceso del resfrío. Hay un proceso inflamatorio de la orofaringe. Y esa inflamación puede pasar fácilmente al conducto auditivo interno, generando una otitis interna, ¿sí? Sí. Esta otitis puede ser viral en la mayor parte de los casos, pero también puede complicarse con una otitis bacteriana, por si acaso. La fotofobia no es ningún tipo de complicación, pero puede haber una congestión ocular, puede haber conjuntivitis, por mala manipulación de secreciones, nuestras manos y autoinoculación en los ojos. Entonces hay ardor en los ojos, pero no fotofobia. Sí, fotofobia es la fobia a la luz. Una cosa es la fobia a la luz y otra cosa es el dolor, el ardor de los ojitos, ¿ya? Aquí antes de pasarnos había otra pregunta. ¿Una persona con rinovirus puede estar asintomática? Sí, puede. Puede. No todos los resfríos se presentan con síntomas. Eso ya depende del sistema inmunológico, ¿no? Cuando nos bañamos y salimos a otro medio, el cambio de temperatura, nos resfriamos. A veces sí y a veces no, como les digo. Si hay contacto con el virus, pues la causa es el rinovirus. Y si no, simplemente es el cambio de temperatura que está bajando un poco nuestras defensas, ¿no? Y la sensación de frío por el cambio de temperatura y los escalofríos, eso no es resfrío común, por si acaso. Y eso es momentáneo, se pasa. Y si no se pasa, se complica con congestión nasal, estornudos, tos, pues significa que tomaron contacto con algún virus. ¿Alguna otra duda? Bien, estamos entrando a invierno y estamos con el tema de la pandemia, entonces me han parecido muy bien las preguntas que han hecho y deben haber muchas más. A ver si puedo retroceder. Aquí se me fue una pregunta. Y dice, ¿cuál es el tiempo máximo en el que se puede tener los síntomas por rinovirus? Al cuarto día.
al cuarto día de haber tomado contacto con el virus, ya tienen que haber los síntomas. Y es más, ya podría también estar pasando, ¿no? Porque se limita, o sea, es muy, muy corto. Dice, el adenovirus y rinovirus podrían flotar por el aire y así infectar a una persona. El mecanismo de transmisión, que sí, es verdad, no lo había mencionado, puede ser cómo se transmite por contacto, ¿sí? Y por gotas. Es decir, que no son aerosoles, que son las microgotas o las partículas menores de 5 micras. Las gotas tienen un diámetro mayor a 5 micras, son secreciones muy pequeñas que salen a través de nuestra boca solamente por hablar, ¿sí? Por hablar y mucho más, obviamente, si tosemos o estornudamos, ¿no? Con mayor fuerza podemos expulsar esas gotas. Entonces, es de esa forma que se puede transmitir de una persona a otra. Pero no solamente de esa forma, les decía que este virus, especialmente el rinovirus, puede sobrevivir mucho tiempo, muchas horas en superficies. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en las barandas de las graderías, no sé, botones de ascensores y demás, se ha tocado una persona que estaba, no sé, limpiándose la nariz, tal vez ya ha dejado sus virus ahí, y nosotros presionamos, tocamos eso y nos llevamos la mano a la cara, a las fosas nasales, pues podemos autoinocularnos el virus, ¿sí? Eso es importante. Entonces, flotar, quedar en el aire, no, o sea, se asientan rápidamente las gotas grandes, pero pueden permanecer los virus en las superficies, ¿sí? ¿Qué tipo de proteínas tiene el adenovirus? Todos los virus tienen proteínas estructurales y proteínas no estructurales, por si acaso, ¿ya? No solamente el adenovirus. Las proteínas estructurales se llaman así porque dan conformación a la estructura del virus. Por ejemplo, gracias a una proteína estructural, el virus tiene esa prolongación, el adenovirus tiene esa prolongación llamada fibra. Gracias a una proteína estructural tiene la conformación icosaédrica el virus, ¿sí? Y las proteínas no estructurales son las que se encargan, por ejemplo, de hacer que el virus tenga la capacidad de evadir nuestro sistema inmunológico, que tenga la capacidad de estimular ciertos endosomas, de poder llegar al núcleo, ¿sí? O sea, esas son las características de una proteína no estructural. Y bueno, ¿cuáles son las proteínas? Eso es el tipo de proteínas, ¿no? ¿Y cuáles son las proteínas? Las que habíamos mencionado, ¿no? Las bases de pentonas, las exonas, esas son las proteínas que tiene. Y aquí hay otra pregunta, dice, ¿por qué en invierno hay más contagio de resfrío? En realidad nosotros estamos más propensos cuando hay un cambio estacional o un cambio de temperatura, ¿no? Porque bajan las defensas. El frío también hace que nuestro sistema inmunológico actúe de manera diferente. Eh, pero en realidad, bueno, y por otra parte hay más circulación de ciertas cepas, ¿no? De ciertos serotipos de los diferentes virus que producen el resfrío. Pero les comento que no es más en invierno. Tal vez ustedes o algunas personas notan que esto es más en invierno, pero no. Cuando hay el inicio de la primavera, por ejemplo, algunos dicen que es por alergia, por el polen de las flores. Puede ser, sí, pero o sea, hay otros factores que están influyendo y también hay un gran grupo de personas con resfrío común al inicio de la primavera en nuestro medio, ¿ya? Los serotipos que causan queratoconjuntivitis no les he mencionado porque no los he encontrado en el caso de los adenovirus, ¿sí? La conjuntivitis y la queratoconjuntivitis no he encontrado particularmente y por eso sí les he mencionado en los trastornos gastrointestinales y en los respiratorios. Adelante si hay todavía más dudas. La queratoconjuntivitis, ¿qué tipo de tratamiento tiene? Bueno, en este caso no les puedo decir que no hay que hacer tratamientos. Es una infección
bastante agresiva, producida por un virus. Entonces tenemos que bajar el proceso inflamatorio. Se tiene que hacer con gotitas. Si es solamente una conjuntivitis, se pueden utilizar gotas de antiinflamatorios. Podríamos elegir el diclofenaco, por ejemplo, diclofenaco en gotitas, que como antiinflamatorio no va a generar otro tipo de reacciones o efectos adversos. Cuando esta inflamación, cuando el proceso es tan agresivo como para llegar a una queratoconjuntivitis, se prefiere utilizar corticoides. Esto es una arma de doble filo porque los corticoides bajan las defensas y favorecen el desarrollo de los virus, pero en este caso es mucho más severa la inflamación, el proceso inflamatorio que está llegando a afectar a la córnea. Entonces, tenemos que detener el proceso inflamatorio y sí están indicados los corticoides en gotas. Una pregunta más. ¿Podrían producirse mecanismos de resistencia en alguno de estos virus? En realidad no se utilizan antivirales, ¿no? Cuando se utilizan antivirales, sí, y se utilizan mal, además, pues estos virus pueden generar mecanismos de resistencia frente a esos antivirales. Pero en estos casos no hay antivirales que los puedan combatir, entonces tampoco se habla de que se hayan estudiado mecanismos de resistencia, ¿no? Cuando hay algo que los ataque, pues los virus sí van a generar mecanismos de resistencia, pero mientras no lo hagamos, no. Dice, ¿podrían decirnos la definición de serotipo, por favor? Ah, ya, que los tipos 8, 19 y 37 son causantes de infecciones oculares graves como queratoconjuntivitis epidémica. Estos son los serotipos de adenovirus. No sé quién eres, Ramos. ¿Son particularmente los serotipos de los adenovirus? Sí, 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 doctor. Ya, perfecto, y gracias, y también para que lo sepan el resto de sus compañeros. Ustedes han debido ver, si recordarán la clase de taxonomía, ¿no? La definición de lo que es desde lo más grande, ¿no es cierto? Reino, familia, clase, que lo que vemos a diario es género y especie. El serotipo es un tipo serológico, o sea, es lo más sencillo que puede definir serotipo es un tipo serológico. ¿Eso qué significa? Que pueden haber diferentes tipos, pero ¿cómo los podemos detectar? Por pruebas serológicas. Entonces, si nosotros podemos inocular en un animalito, por ejemplo, de experimentación o en nosotros mismos, en diferentes tipos, ¿no? Pero estos tipos van a reaccionar con ciertos reactivos en el laboratorio en pruebas serológicas, ¿no? Y esos corresponden a los tipos, por eso es que son llamados serotipos como tal. Gracias, doctor. De nada. Bien, última pregunta. ¿Quién quiere hacer una pregunta más? No sé exactamente cuál es la clase que van a tener el miércoles, pero el viernes otra vez voy a estar con ustedes y todavía vamos a estar en vía respiratoria alta, ¿sí? Por si tienen alguna otra duda de esta clase. La última pregunta, dice la queratoconjuntivitis, ¿por qué serotipos está dada? Diana les había dicho que yo no había encontrado qué serotipos y justamente un compañero suyo ahí arriba dice que son los tipos 8, 19 y 37. Estamos hablando de adenovirus, por si acaso. Bien, muy bien, queridos estudiantes. Gracias por todas sus preguntas. Como les digo, si todavía tienen más,
Continuamos el día viernes junto con lo que vamos a ver en la clase del día viernes. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Brandon. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Vamos a Gracias. pausar la grabación. Recording stopped.